Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Hermanos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad siempre es un gozo, es un privilegio el poder compartir con ustedes un consejo, una meditación, una reflexión en este libro tan maravilloso como lo es la Biblia, que nos ilustra el camino, nos ilustra el propósito de Dios para nuestra vida, dicta nuestra conducta para que nosotros podamos agradar el corazón de Dios. Creo que todos aquellos que creemos en Dios, también creemos en la Biblia, creemos que es la palabra de Dios y que ella es lámpara a nuestros pies para dictar nuestras decisiones en esta vida. Y en esta oportunidad queremos reflexionar. Vivimos un tiempo en el cual necesitamos líderes dentro de nuestra familia, necesitamos líderes dentro de la sociedad, necesitamos líderes que puedan llevar el rumbo de nuestro país, de nuestra nación, por el camino por donde Dios quiere llevar a esta nación. Creo de que muy pronto, quizás en un par de meses, vamos a tener en Guatemala las próximas elecciones. Y muchas veces nosotros tenemos tabúes, tenemos ciertos prejuicios, los cristianos, con relación a las actividades políticas. Recordemos que las actividades políticas son las que nos llevan a nosotros de una manera democrática a elegir a nuestras próximas autoridades. Y creo que es un deber cívico. Recuérdense que cuando Jesús nació, previo a ese nacimiento, dice la Biblia, que María y José fueron llevados de un lugar a otro porque ellos participaron en el censo. Y el censo era una actividad política, social, que había efectuado el Imperio Romano, pero ellos fueron muy obedientes, y en ese traslado de una ciudad a otra fue cuando el Señor Jesús nació, cuando María dio a luz, y fue precisamente el cumplimiento de esa profecía, porque Jesús tenía que haber nacido en la ciudad de ellos. Entonces Dios cumplió sus propósitos a través de un cumplimiento o de una ordenanza política social al crearse ese censo. María y José no fueron muy dogmáticos, no fueron muy religiosos, no dijeron ¿para qué vamos a ir al censo si eso es algo social, es algo político, eso no nos corresponde a nosotros, mejor nos quedamos en nuestra ciudad? No, ellos fueron obedientes, y creo que como cristianos nosotros somos obedientes y debemos de ser obedientes a las actividades políticas y sociales que hay en nuestro país, porque es a través de ese voto en donde nosotros vamos a elegir a las siguientes autoridades, a las que nos van a gobernar. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que orar por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero para que nosotros podamos vivir quietos y reposadamente, debemos de saber elegir con mucha sabiduría. Tenemos que elegir sabiendo a quiénes nosotros vamos a elegir para las próximas para los próximos 4 años que nosotros vamos a ser gobernados. Y creo que es bien importante que nosotros desde ya empecemos a ser instruidos por la palabra de Dios. A través de ella nosotros podemos tener un entendimiento de la clase de personas que Dios quiere que nosotros tengamos. Fíjense, a veces los impíos tienen más alcance, más entendimiento de estas cosas que los propios hijos de Dios. Fíjense, yo quiero que veamos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, creo que encontramos una verdad maravillosa con relación a esto que nosotros estamos hablando. ¿Qué clase de líderes nosotros vamos a escoger para que nos gobiernen? Tenemos que buscar líderes que puedan ser idóneos. Dice la palabra del Señor ahí en Daniel, en el capítulo 1 y en el versículo 3 y el versículo 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Una de las características de los hombres que iban a estar dentro del palacio, obviamente en un palacio donde salen todas las disposiciones de gobierno del rey, iban a ser muchachos que no tuviesen tacha alguna, o sea, jóvenes de buen testimonio. Y creo que nosotros tenemos que llevarnos o dejarnos llevar no por los colores, no por lo que nos dan. Tiene que hacer un voto responsable, como decimos. Y lo primero que nosotros tenemos que buscar en estos líderes son personas, como dice la Biblia, que no tengan tacha alguna, que sean de buen testimonio, que sean personas llenas de la sabiduría de Dios, como sigue diciendo ahí en el versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos. Y esta palabra es bien importante, ser idóneos, ser idóneos. No solamente es el que estos líderes tengan un buen testimonio, que estén llenos de los principios y de los valores cristianos, sino que también sean idóneos, personas que puedan hacer un trabajo excelente, para que nosotros podamos ser gobernados por personas que tengan la capacidad, que puedan tener la entrega, que puedan tener el amor, que puedan tener el servicio para nuestras comunidades. La falta de desarrollo, la falta de emprendimiento que hay o que hace falta en nuestras comunidades se debe a que en la gran mayoría de los departamentos y de las comunidades en Guatemala se ha elegido mal. No se han encontrado a las personas idóneas, las personas que puedan ser ejemplo para que podamos tener líderes que puedan llevarnos a una nación como la que Dios quiere que nosotros seamos. Recuérdense que la Biblia dice: yo bendeciré a los que te bendijeren. Y Guatemala está en esa promesa. Pero también necesitamos pedirle a Dios que pueda llevar líderes que puedan cumplir esa promesa que Dios nos ha dicho. Recuérdense que Dios le dijo a Josué que la tierra prometida iba a estar delante de ellos, pero le dijo: esfuércense y sean muy valientes. O sea, Dios demanda también de que en medio de la promesa también nosotros pongamos nuestra parte. Esto me recuerda a mí cuando Dios multiplicó los panes. Y Dios, Jesús, le dijo a sus discípulos que ordenaran a esos 5,000 varones de 50 en 50. O sea, Jesús iba a poner la parte más difícil. Jesús iba a multiplicar los panes. Jesús iba a hacer el milagro. Pero los discípulos tenían que hacer algo. Tenían que ordenar a todos esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros muchas veces, por no tener un país ordenado, Dios no puede hacer milagro. Dios quiere bendecir a nuestra nación, pero somos una sociedad desordenada en muchas áreas. No somos disciplinados como otros países que han alcanzado su desarrollo, porque no solamente tienen la bendición de Dios sobre sus vidas, sino que son países disciplinados, son países ordenados, son países que verdaderamente viven en justicia. Y uno de esos países es precisamente el país de Israel, una nación tan pequeña pero próspera. ¿Por qué? Porque no solamente interviene la bendición de Dios, la promesa de Dios, sino que también interviene que esa nación es una nación ordenada, y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que Él pide que los líderes no tengan tacha alguna, que no sean señalados de corrupción, que no sean señalados de personas que realmente dejan mucho en su testimonio que desear.
Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver si son líderes que aman a sus hijos, si son líderes que tienen una familia integrada. Tú no puedes escoger a un líder que tenga una familia integrada. La Biblia dice, fíjense, relacionado a los que van a gobernar la iglesia, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que viva con su esposa, que la ame, porque si no ama su casa, si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Y también podríamos decir, ¿cómo gobernará nuestra nación? Si no sabe gobernar su propia vida, si no sabe gobernar la vida de su familia, si no sabe gobernar cosas tan simples, tan pequeñas en su vida, ¿cómo va a llegar a gobernar a una gran nación? ¿Cómo escoger a un líder que ni siquiera ama a sus hijos, que ni siquiera ama a sus hijos o a sus hijas? ¿Será que tendrá muy buenas intenciones un líder que ni siquiera está cerca de su familia, que no está cerca de sus hijos para verlos crecer, que vive en un hogar desintegrado, pero sí quiere llegar a gobernar una gran nación y habla de una unidad cuando no tuvo ni siquiera unidad en su familia? Que dice amar a la nación cuando ni siquiera ama a su familia, ama a sus hijos, ama a sus hijas. Por eso el Señor en Daniel dice, hombres que no tengan tacha alguna, que sepan gobernar sus vidas, que sepan gobernar sus familias para que puedan gobernar nuestra nación. Hemos fallado en esa área, hemos sido desordenados en esa área y hemos escogido líderes que no han sido líderes ni en su propia familia, y por eso esa falta de liderazgo en nuestras comunidades, en nuestros departamentos y en nuestra nación. El propósito de Dios es de que nosotros seamos sabios para que nosotros podamos elegir a las autoridades que el Señor quiere que nosotros escojamos. Líderes que puedan tener el temor de Dios en sus vidas y en sus corazones. Y esto me llama poderosamente la atención, como dice ahí en el Salmo, hermanos, capítulo 33. Quiero que vayamos ahí al Salmo 33, porque ahí hay algo que Dios quiere hablarnos con relación a este tema que nosotros estamos abordando en esta oportunidad. Y esto es una base para que nosotros podamos tener un bosquejo y luego comentarlo en la familia, comentarlo en la iglesia, con relación a estos temas que nosotros estamos hablando, para que podamos tener pláticas productivas. Y dice en el Salmo 33 y en el versículo 16 al versículo 18, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte. Creo que esto es muy importante, porque no se trata de que nuestros presidentes o nuestros diputados o nuestros alcaldes confíen en sus fuerzas, confíen en su sabiduría, sino que hombres temerosos de Dios que puedan poner su confianza en Dios. Por eso dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, dice el Salmo 127 y el versículo 1. Hombres que reconozcan a Dios en sus vidas. Pero hoy en día estamos viendo en nuestra nación que pequeños grupos se están levantando en contra de Dios, haciendo leyes en contra de Dios, levantándose en contra de la nación de Dios. Vemos ciertos diputados que están llevando leyes que están fomentando el homosexualismo, que están fomentando el lesbianismo, que están fomentando el aborto, que están fomentando quitarle la autoridad a los padres sobre los hijos para que los hijos puedan crecer independientes, rebeldes. Y tenemos nosotros que estar pendiente
y de identificar a este tipo de líderes que realmente están llevando caos, como está sucediendo en otros países como Venezuela, en otros países como Nicaragua. Vemos las noticias y vemos y escuchamos y nos comunicamos con los pastores que realmente está la iglesia siendo atacada, y vemos el pueblo viviendo en una anarquía, viviendo realmente en una situación. ¿Por qué? Porque sus líderes los líderes le han dado la espalda a Dios. Los líderes se han levantado con una ideología y con un pensamiento que va en contra de Dios. Y por eso dice el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, en vano vela la guardia. Entonces, por eso es que tenemos que ser conscientes de quiénes serán las autoridades a las cuales usted y yo vamos a poner a que nos gobiernen los próximos 4 años. Y estamos hablando de este tema porque es preocupante hoy en día, y desde ahorita tenemos que ser instruidos. Desde ahorita tenemos que nosotros ponernos la mano en la conciencia y no dejar que nuestro voto, nuestra elección, sea para personas que vayan en contra de las cosas de Dios. Muchas veces somos manipulados por un color, somos manipulados por una canción, somos manipulados por una lámina, somos manipulados por una gorra, con una playera que nos dan, cuando nosotros debemos de sentarnos y pedir la guianza y la dirección de Dios, y conocer a fondo quiénes son estas personas que están llegando a pedirnos a nosotros el apoyo. Debemos de apoyar a gente que teme a Dios, que pueda estar cerca de Dios. Y eso me recuerda ahí la historia de Salomón, y quiero que vayamos ahí a segunda de Crónicas. Quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1 y en el versículo 7 al 12. Y dice la Biblia: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Considero que si son estos líderes que vemos hoy en día, lo primero que le hubieran pedido hubiera sido riquezas, hubiera sido dinero, hubiera sido fama, hubiera sido cosas materiales. Pero este hombre de Dios, y esa es la gente que nosotros queremos que un día nos gobierne, gente que se acerque a Dios, que tenga encuentros con Dios, gente que ame a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros muchas veces pedimos eso, y cuando hay un hijo de Dios, un hombre de Dios que quiera participar, le decimos que la política es una cosa y la religión es otra. Pero entonces estamos orando para que Dios pueda llevar a autoridades y pueda llevar a altos funcionarios, e inclusive a nuestro presidente o nuestra presidenta, como Dios pueda guiarnos, que amen y reconozcan los mandamientos de Dios. Y esto es lo que vemos en la vida de Salomón. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Porque debemos de recordar que lo único que puede sacar adelante a nuestra nación, lo único que puede hacer que nosotros podamos ser prósperos, es la misericordia de Dios. Y si nosotros vivimos bajo esa misericordia, vamos a alcanzar una nación que pueda vivir en paz, una nación próspera, una nación con equidad, una nación con justicia. Pero debemos de acercarnos y tener encuentros con Dios. Muchas veces demandamos a los demás justicia, demandamos a los demás que sean honestos, pero muchas veces nosotros no somos honestos. Demandamos de las autoridades, pero nosotros no damos el gasto en la casa, no damos el gasto a nuestros hijos. Y creo de que vivimos en un ambiente de injusticia. Pero es algo que Dios quiere cambiar en nuestra nación, en nuestra manera de pensar y en nuestra cultura. Por eso debemos de confiar en la misericordia de Dios. Y dice la Biblia: y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Salomón está diciendo: me has puesto como gobernante sobre esta nación. Y por eso lo que yo te pido para mi vida, para que yo pueda gobernar bien, es que confirmes pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey
sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y ese es el clamor, esa es la angustia que todo líder debe de tener en su corazón. Desde nuestras autoridades, de nuestros diputados, de nuestros alcaldes, de los consejos municipales, desde nuestro presidente, desde los que están en la Corte Suprema, todos los que están en un lugar de eminencia. Tú como líder de la iglesia, como pastor de la iglesia, que estás en un lugar de autoridad, que estás comandando, liderando un grupo de célula de la sociedad dentro de la iglesia, eres un líder. Tú que eres padre de familia, que son padres de familia y están gobernando y están liderando una familia, debemos de pedirle a Dios su misericordia, pedirle su sabiduría, como Salomón se la estaba pidiendo a Dios. Dame sabiduría para que yo pueda llevar a este pueblo por tus caminos, para que pueda llevar a este pueblo en un camino de justicia, en un camino donde no se desvíen. Pero hoy en día nuestras autoridades no están viviendo en la sabiduría de Dios, no están viviendo en el temor de Dios, y por eso es que vemos a ciertos diputados llevando leyes que van en contra precisamente de esta sabiduría, haciendo leyes que van en contra de lo establecido por Dios. Y eso lo que ha hecho es que ha puesto a nuestra nación bajo tela de juicio. Y por eso no debemos de permitir, y debemos de participar, y debemos de apoyar a aquellos líderes que tienen una visión, que tienen un norte, que tienen un entendimiento de que si llegan a ese lugar, como lo sucedió en la vida de Esther, Dios es tan maravilloso que Dios llevó a Esther. Imagínense que Esther pensara: no, yo no me voy a meter a estas cosas sociales, no voy a participar en este evento, ¿para qué voy a querer estar cerca del rey si yo estoy bien cerca de Dios? Pero la decisión valiente de Esther fue determinante para la salvación de muchos judíos. Esther estuvo cerca del palacio, estuvo adentro del palacio e influyó en las decisiones de ese rey para poder salvar a muchos judíos que estaban siendo expuestos al exterminio de Amán. Por eso es de que Dios mueve, dice la Biblia que Dios quita y pone reyes, y estoy seguro que Dios estableció, hermanos, en la nación de Estados Unidos a ese hombre, porque yo les digo, Hillary Clinton no hubiese trasladado la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, no la hubiese cambiado, y Dios en su ve el futuro, Él estableció a ese hombre ahí, no como un hombre santo, pero como un hombre que iba a cumplir uno de los propósitos de Dios. No digamos en nuestra nación, no estoy diciendo que es un hombre santo, que es un hombre impecable, pero yo les digo que si hubiesen quedado otros candidatos, no hubiesen tampoco trasladado la embajada de Guatemala hacia Jerusalén. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, permitió que cabal el mero cumplimiento de los 70 años, cuando se cumplió la profecía de los 70 años de independencia de Israel, que por cierto Guatemala dio el voto al igual que Estados Unidos, y 70 años después, y 70 es un número profético, es un número de Dios, hoy nuevamente Dios une a estas mismas naciones, Estados Unidos y Guatemala, 70 años después, para que estén como un solo hombre, unidos en el Espíritu, para llevar nuevamente a Israel en un acontecimiento histórico, profético y maravilloso de Dios, que en este año 2018, que se estaban cumpliendo los 70 años, la embajada de Israel tenía que estar en Jerusalén, y fueron las naciones estas que la reconocieron. Y eso, ante los ojos de Dios, es de una gran estima. ¿Por qué?
Y es de darle gracias a Dios, porque nuestras naciones están bajo el marco profético, pero todo es, y es el punto, porque fueron gobernantes que supieron dejarse gobernar por Dios. Y por eso es que queremos tener gobernantes que tengan el temor de Dios, que cumplan el mandamiento de Dios, que cumplan la palabra, gobernantes que puedan ellos ponerse en la brecha y decir: no apoyamos estas leyes anticristianas, sino que queremos apegarnos a la palabra de Dios. La nación de Israel, su constitución está basada en la palabra de Dios. Aquí está la constitución del hombre, aquí están los mandamientos de Dios, pero estos diputados no creen en la palabra, no creen en Dios, se burlan de los mandamientos establecidos por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes nosotros vayamos a elegir y pedirle al Señor mucha sabiduría, pedirle a Dios mucho entendimiento y que podamos escudriñar. Imagínense, la Biblia nos manda que debemos nosotros, los que hemos de gobernar la iglesia o los que gobiernan en la iglesia, que tienen que ser idóneos, que tienen que ser sin tacha, que tienen que ser obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que tengan a sus hijos bajo sujeción, que amen a sus esposas para que puedan ser buenos líderes en la iglesia. Pero de igual manera, esta misma regla, este mismo principio, este mismo consejo bíblico debemos nosotros tomarlo en cuenta para poder llevar personas idóneas a tu municipalidad, poder llevar personas idóneas a la diputación, poder llevar personas idóneas a la presidencia, para que podamos nosotros vivir quietos y reposadamente. Y sobre todo, tengamos una nación bajo la bendición de Dios, una nación que viva bajo los mandamientos de Dios, una nación que viva bajo el temor de Dios, una nación que pueda tener libertad de culto, que nosotros podamos ir con libertad a la iglesia todos los días para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Hay países donde se les prohíbe, en Nicaragua, que están persiguiendo a la iglesia, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en donde estas ideologías se enraizaron a través de la política. Por eso tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría. Hay personas que aman a Dios y que quieren estar de alguna manera al frente de nuestra nación, y Dios ha de darles sabiduría, Dios ha de darles ese entendimiento y sobre todo darles ese temor para que no caigan en actos de corrupción, que no roben, que no alteren las obras, que donde haya necesidad, que lleven ahí realmente la ayuda para poder ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos que viven en condiciones precarias, que viven en condiciones de extrema pobreza, que podamos ayudar a nuestros campesinos que tienen sus productos pero no lo pueden bajar porque no tienen una carretera, porque no tienen un puente, y no tienen un puente y no tienen una carretera no porque no hayan recursos en nuestros países o en nuestro país, sino porque las autoridades que fueron escogidas y que no fueron idóneas y que no tienen el temor de Dios no invirtieron. Por eso es que tenemos que despertar, tenemos que pedirle al Señor entendimiento. Por eso es que cuando el Señor escogía un rey, escogía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando un rey estaba cometiendo actos corruptos, cuando un rey estaba cometiendo actos inmorales, Dios mismo lo retiraba y ponía otro. ¿Por qué? Porque ciertamente estos pueblos tenían la bendición de Dios, pero el líder que estaba al frente estaba frenando esa bendición. Dios no puede bendecir un país donde hay corrupción. Por eso es importante y es el llamado que en esta oportunidad quiero hacerte, que podamos nosotros estar conscientes de quiénes son los líderes idóneos para que puedan gobernarnos, abrir nuestros ojos. Yo siempre digo, una persona que no sabe gobernar su casa, que no vive en su familia, ¿cómo puede decir que ama a Guatemala si ni siquiera ama a sus hijos? Y de esos hay muchos líderes.
y pueden ser muy carismáticos, pero analicemos, ¿por qué no vive con su familia? ¿Por qué vive como un llanero solitario? ¿Tendrá buenas intenciones para mi país? La frustración que hay adentro va a cegar su entendimiento y puede terminar esta clase de líderes apoyando reformas, apoyando leyes que vayan en contra de las leyes establecidas por Dios. Y no hay peor ley como en los días de Faraón, leyes que ataquen la integridad de la familia, leyes que ataquen la autoridad de los padres con relación a los hijos. ¿Por qué? Porque quieren hacer esa desintegración, y eso creo de que puede venir a golpearnos a nuestra nación, sabiendo que somos una nación de familias, somos una nación que abogamos por la familia, que abogamos por nuestros hijos, que abogamos por los buenos principios y los buenos valores, que abogamos por la fe en Dios, en el Dios de Israel. Que Dios les bendiga. Nuestro teléfono aparece en pantalla. Si usted quiere saber más acerca de este tema, por favor llámenos, y queremos aconsejarle, queremos orientarlo, queremos poder platicar con ustedes. O puede encontrarnos en nuestra página en Facebook como El Enfoque Bíblico. Que Dios les bendiga y que el Señor traiga mucha prosperidad a su familia.